El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estéis viendo o escuchando. Volvemos, otro año más, otra temporada más, aquí, en el hilo de la cometa. Ese podcast que cada día tiene más seguidores, va batiendo récord, porque intentamos contar lo que otros quizá no se atrevan a decir o quizá desconozcan. Pero aquí sí, en el hilo de la cometa lo vas a encontrar todos los jueves, como sabéis, a partir de las 10 de la mañana. Y empezamos temporada con mucha fuerza, porque vamos a contar muchas primicias que hemos contado en el cierre digital, que nos han copiado, que nos han plagiado sin citar muchos de los otros medios, pero ya estamos acostumbrados. Ya le digo yo a los redactores del cierre digital, como diría el Quijote a Sancho, ladran, pues cabalgamos, Sancho. Pues efectivamente, el cierre digital sigue cabalgando, sigue dando noticias. Noticias como la que hemos dado sobre el viaje casi ya oficializado del Papa León XIV a España, este mes de junio, parece ser que va a ser la fecha. Y hemos contado dos cosas que no los ha contado tampoco nadie. Una, que el Papa ha dicho que si hay elecciones no va a venir, que no quiere interferir en la política española. Es decir, un semáforo. Si la visita del Papa se suspende, quiere decir que en España va a haber elecciones. Otra, que quiere ir a visitar a los agustinos del Valle de los Caídos, del Escorial. Es su idea. Pero aquí podremos encontrarnos con una jugada del Vaticano, porque si hay algo que el gobierno de Sánchez, la vicepresidenta actual Montero, Bolaños, que es el hombre de contacto con el Vaticano, no quieren es que el Papa pise el Escorial, pise lo que puede ser el Valle de los Caídos y visite a los agustinos, la misma orden que él procesa. Otra, el tema de la misa, donde se hará. Todo apunta que se puede hacer en Madrid-Río, que no será el Estadio Bernabéu, aunque también se baraja la Plaza Castilla y se baraja también la Plaza Colón, pero todo apunta a día de hoy que podría ser en Madrid-Río, una zona bastante grande, moderna, donde se podría albergar la gran multitud que va a acompañar al Papa en este viaje. Y luego otra primicia del cierre digital. El grupo Jacuma va a ser quien va a abrir precisamente las jornadas del Papa en España, con un concierto previo, un día antes o dos, todavía no hay fecha concreta. Y por último, una curiosidad. ¿Saben ustedes por qué quiere ir o tiene ese deseo León XIV a Barcelona a visitar la Sagrada Familia? Porque se cumplen 100 años de la muerte del gran Antonio Gaudí, el arquitecto de Dios. Pretenden sus fieles amigos que sea beatificado, pero ocurre una cosa, y es que la Sagrada Familia se comenzó durante el mandato del Papa León XIII. Fíjense ustedes, pues ahora será el Papa León XIV quien cierre precisamente este periplo y quien dé el punto final, que parece ser ya, a esas obras de la Sagrada Familia de Gaudí. Datos que damos aquí en el hilo de la cometa, en el cierre digital, en nuestra nueva temporada, en todos nuestros canales, Spotify, YouTube, Podimo, en nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook, en TikTok y, como no, minuto a minuto en el cierredigital.com, donde vamos contando estas primicias a lo largo de estos días. Vamos a otra primicia también, el tema de la amistad ahora entre Iñaki Urdangarín y el Rey Emérito. Ahora Iñaki Urdangarín concede más entrevistas, sale en los medios, ha salido en El País semanal dando una entrevista, y detrás de esto se esconde ese pacto, ese gran pacto, no de silencio, porque fue un pacto sellado por el rey Juan Carlos I, el Rey Emérito, Iñaki Urdangarín, donde se selló y donde se vieron en Suiza y en Vitoria, para precisamente que la paz reine, como está reinando en estos momentos, entre Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarín y con sus 4 hijos. Cristina se va a mudar a Barcelona, a otro gran palacete en la zona de Pedralbes. Ojo, ojo a ese palacete de Cristina de Borbón. Ojo, ojo, les digo, precisamente restaurado entero por una empresa de la empresa Tous. Y bueno, pues los Tous es lo que están haciendo la casa a Cristina de Borbón. Y por otro lado, Iñaki Urdangarín, reivindicando ya la figura de Ainhoa como su pareja y pronto a lo mejor quizá como su mujer. Y luego también la figura de Cristina de Borbón con ese supuesto novio, que lo hemos contado aquí en el hilo de la cometa, que no es de ahora, sino que es de hace bastantes años, ya, al menos 2, porque lo contamos, si no recuerdo mal, en el 23 o en el 24, y que se trata de un empresario de origen
árabe, pero vinculado a Inglaterra y al cual conocía Iñaki. Dicen que lo conocías, o dicen sus amigos que quizá lo conocía, pero que la infanta Cristina pues lo conoció en esos ambientes donde se movía, en Londres, Abu Dhabi, Suiza, precisamente donde también se encuentra su padre, que ahora no ha ido al entierro o al sepelio de Irene de Grecia y se la ha visto en Suiza junto a uno de los grandes jeques árabes. Y esto es lo que contamos aquí en el Hilo de la Cometa, en nuestra vuelta a la actualidad con mucha fuerza. Y evidentemente en España no hay una caja negra más que la del señor Óscar Puente y la tragedia de Ademuz. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha investigado? ¿Y cuáles son las consecuencias fatales? Ahora mismo, aquí, en el Hilo de la Cometa, en la caja negra. Seguimos aquí en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en nuestra vuelta de nuevo, en una nueva temporada, y queremos introducir siempre a expertos para temas concretos como puede ser el tema de la tragedia de Ademuz, con 45 fallecidos, más de 150 heridos, una auténtica catástrofe, con un funeral que ya saben ustedes de Estado que se ha suspendido por la presión de las víctimas, con una misa hoy precisamente que se va a celebrar y que se espera a los Reyes de España. También una fotografía que precisamente vamos a ilustrar, donde creo que la Casa Real Española ha fallado considerablemente en su imagen, esta foto con el tren Irio tumbado y una foto que parece más propia de los retratos que se hacían a la corte de Felipe V que precisamente a la actualidad, con un Óscar Puente, con una ministra Montero que parece que se quiere colocar en primera línea en todas las fotos para precisamente combatir a Juanma Moreno en Andalucía y buscando un protagonismo brutal, como ven ustedes en la fotografía, y con un fallo yo creo bastante garrafal de la Casa Real Española e impropio de Leticia Ortiz, ¿no? Porque la reina aparece ahí, que yo creo que sí, cuando se ha visto, yo creo que dirá tierra trágame, sobre todo cuando precisamente la zarzuela la ha subido precisamente a sus redes y a sus medios de comunicación. Pero para hablar de la tragedia de Ademuz en concreto y de lo que ha pasado, tenemos precisamente en esta nueva temporada a uno de los grandes expertos en ello, que es el criminólogo y también fue miembro de la Guardia Civil en su momento, Javier Durán. Javier, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando nuestros seguidores del Hilo de la Cometa. Efectivamente, como dices, buenos días, buenas tardes, desde aquí, desde Madrid. Espero que todos estén bien. Encantado de escucharte y estar contigo, Juan Luis. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros en el Hilo de la Cometa. Lo primero que te preguntaría, porque has hecho una gran investigación que también hemos plasmado en elcierredigital.com junto con nuestro compañero Javier Lebrón, ¿cuáles son tus conclusiones después de la investigación que has llevado a cabo? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Es la línea? ¿Es el tren? ¿Es el bogie? Pues mira, como tú bien sabes, Juan Luis, como has dicho, que se ha publicado en elcierredigital.com, desde muy principio de la investigación tuve acceso a fotografías que me llamaron la atención, la verdad, y entonces solicité más material gráfico, todo lo que me podrían aportar, en detalle de una parte de la vía que me llamó mucho la atención y que era, como luego en muchos medios se ha visto, un trozo de vía roto. Yo he visto algún accidente ferroviario más por mi trayectoria en el servicio de criminalística de la Guardia Civil, y es muy raro, las vías de los trenes se suelen salir de su curso, se suelen desviar, pero incluso pueden llegar a partirse, pero que falte un trozo, como ocurría en este caso, es poco común. Entonces me llamó mucho la atención, solicité más información sobre esto. Ya se empezó a decir desde el principio que podía haber un fallo en los trenes, digamos casi culpando a Lirio, que no era español, que era de una compañía italiana, tal. Bueno, a mí eso un poco me llegó por dentro, ¿no? Familiarmente, y comencé a investigar. Y vi esto, pregunté a los técnicos que estaban sobre el terreno, porque yo no estaba allí, ¿no? Que cómo estaban los bajos
del tren, concretamente el Lirio, ¿no? Porque para el descarrilamiento del Alvia yo tenía otra teoría abierta, ¿no? Y cuando me comunican que los bajos del Lirio, las ruedas, los bogies estaban en perfectas condiciones, salvo un buggy que faltaba, y habían encontrado a 250 metros del lugar, ¿no? Entonces rápidamente elaboré mi teoría, que era que evidentemente con ese trozo de vía faltante, es decir, con una vía rota, el tren, al pasar por ahí, una de sus ruedas, uno de sus bogies o bojes, había tropezado, había salido disparado por la fuerza. Imagínate, claro, estamos hablando de un tren de casi 500 toneladas a 200 y pico kilómetros por hora. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Imagínense todos la energía que eso lleva. El buggy pesa 10.000 kilos, 10 toneladas, sale disparado, ¿no? Y entonces rápidamente vi que no era motivado por el tren, sino que la causa del siniestro estaba en las condiciones de la vía. Javier, las piezas que incluso sacó el New York Times y que estaban por ahí desperdigadas, ¿es que no se realizó una buena investigación por la Guardia Civil o por los técnicos de Adif o por los técnicos ahí presentes para estas piezas de los trenes? No, bueno, eso bien dices, y así se pensaba. Incluso yo, tratando de documentarme, evidentemente, como la mayoría de los españoles que hemos estado siguiendo esta noticia tan importante, ¿verdad? En un programa en directo vi como reporteros del programa trataban de llegar concretamente al buggy, este que te digo, al boje que salió despedido, pensando que estaba ya abandonado porque habían aparecido unas imágenes de dron de un medio, pues no sé si americano. Sí, el New York Times. ¿Verdad? Sí, correcto, Juan Luis. Y pensaban que que la Guardia Civil no lo sabía, que lo había dejado ahí abandonado, que no tenían ni idea, que habían hecho mal la investigación, cuando yo sabía, porque me habían enviado fotografías, que la Guardia Civil había estado allí. Como se trata de una pieza de gran tamaño y de 10.000 kilos, como he dicho, eso no te lo puedes, bromeando, no te lo puedes llevar en el bolsillo, ¿verdad? No lo puedes recoger como se recogen otras evidencias en la escena de un crimen, por ejemplo, ¿no? Entonces optaron por fotografiarlo, describirlo, fijarlo, que es lo que se llama en criminalística, y para que no ocurriese nada, dejaron allí a una patrulla de la Guardia Civil custodiándolo, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa de estos reporteros que van caminando por un arroyo, que habían entrado por detrás, donde no había cordón de seguridad, como para dar la noticia, dar la imagen de que la Guardia Civil lo había hecho mal, tal, y de repente cuando van caminando sale como de la nada un guardia civil y les dice: alto, ahí, quietos. Además el guardia civil tuvo una actuación impecable, porque podía haberse enfadado, digamos, ¿no? Pero mira, les dejó informar, hicieron incluso zoom con la cámara para ver la pieza, y el Guardia Civil les dijo: ala, ya pueden ustedes marcharse. Y otra prueba que tienes de que la Guardia Civil no lo ha hecho mal y no ha dejado nada por investigar es que una pasajera había perdido a su perrito en el accidente, y el Seprona de la Guardia Civil localiza al perro y lo rescata. Otra prueba es que nadie sabía, ya había 43 cuerpos aparecidos, no estaban identificados todos, pero había 45 denuncias, es decir, no cuadraban los datos. Y la Guardia Civil, a no sé cuántos metros del lugar del accidente, en el campo, no en las vías, en medio del campo, encontraron 2 cuerpos más, 2 cadáveres más, con lo cual la cifra de fallecidos desgraciadamente aumentó a 45, pero ya cuadraban las 45 denuncias de desaparecidos con los 45 cuerpos. Bueno, pues si me permites, como el tiempo nos apremia como siempre, sí que te quiero hacer una última pregunta, Javier. Javier Durán, criminólogo y experto.
porque sí que se ha hablado, y tú has hecho muchas veces identificación de cadáveres y demás, sobre el tema de la identificación de cadáveres. Precisamente es una de las cosas que han denunciado las víctimas, precisamente es cosa similar a la que dicen de cara a no acudir a este funeral de Estado, a estas misas, etcétera, por la indignación, porque han estado días y días sin saber qué ocurría precisamente con sus familiares. ¿Qué ha ocurrido para esta identificación de cadáveres? ¿Se han cometido errores o se ha llevado el protocolo que se debe llevar? Bien, como tú sabes, lo comunico a los oyentes, yo soy experto en identificación de cadáveres a través de la dentadura, de los dientes. Para que todo el mundo entienda, soy odontólogo forense, experto en identificación de cadáveres, y he pertenecido a ese equipo de identificación en catástrofes. Cada uno hace su trabajo. Efectivamente, como dices, la identificación de cadáveres es una diligencia judicial, ¿vale? No se puede identificar a un cadáver porque lleve en el bolsillo un DNI a nombre de Javier Durán o a nombre de Juan Luis Galiacho, ¿de acuerdo? Tiene un proceso, es un protocolo internacional aprobado por Real Decreto en España, pero es una normativa internacional para que todos los equipos trabajemos con la misma normativa, y es un proceso lento. Se crea un equipo antemortem que toma denuncias de los familiares, descripciones, como puede ser descripción física, altura, si es más alto, más bajo, si tiene cicatrices visibles, si tiene tatuajes identificables, fichas odontológicas de trabajos que pueda tener dentales y, por supuesto, también muestras de ADN por si fuese necesario. En este caso, como los cadáveres no estaban ninguno en mal estado, todos los cadáveres han sido identificados por huellas dactilares. El DNI no se puede utilizar para identificar a una persona que haya participado en un crimen, pero sí se puede utilizar para identificarlo si es fallecido con autorización judicial. Todo esto, evidentemente, requiere un proceso y un tiempo. Se accede a la ficha dactilar que tenemos todos en el DNI, se cotejan con las huellas dactilares del cadáver y se identifica a la persona plenamente. Aún así, siempre hay que recurrir a una identificación civil por ADN más adelante, ¿de acuerdo? Además, tengamos en cuenta que alguno de los fallecidos no era español, con lo cual no tiene DNI español, que complica un poco más la situación. Y finalmente, cuando la Guardia Civil tiene todo el protocolo realizado y los informes entregados, no es la Guardia Civil bajo ningún concepto quien debe informar. Informa a las víctimas, a los familiares, la autoridad judicial. Es una diligencia, como digo, judicial, ¿de acuerdo? No depende de la Guardia Civil encontrar, como se encontró al perrito o cualquier otro objeto. Es algo muy delicado, imagínate que te cambio la cartera y ahora en tu cadáver aparece que eres Javier Durán y en mi cartera aparece que soy Juan Luis Galiacho. Tú fíjate la que se lía, ¿no? Temas de herencia, temas de familiares, o sea, es algo muy, muy delicado, y además ya tenemos en España una experiencia, recuerda el accidente del Yakolev, que hubo fallos en la identificación y hubo que exhumar cadáveres y llevar a cabo la identificación la Guardia Civil, con su protocolo, porque se había realizado mal. Entonces, yo lo siento mucho y dentro de su dolor, pues le ruego a las víctimas que entiendan que esto son diligencias muy delicadas, diligencias judiciales, y que siguen un protocolo muy estricto para que no haya errores y, bueno, pues lleva su tiempo. Pues nada, Javier, te agradecemos mucho que estés aquí en el Hilo de la Cometa, en el Cierre Digital, que aportes tu sabiduría y tu sapiencia y sobre todo también experiencia a este caso dramático, y siempre estamos con las víctimas, como tú, como yo y como prácticamente todos los españoles, siempre con nuestras víctimas. Encantado y siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Es un placer participar. Muchas gracias, Javier. Un abrazo para a ti, gracias. Pues aquí seguimos, en el Hilo de la Cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, redes sociales, X, Instagram, Facebook, TikTok y, cómo no, en el cierredigital.com. Y volvemos enseguida con nuestra otra sección. ¿Cuál? La otra cara de, en este caso, ¿de quién? Del gran Julio Iglesias y de lo que ha pasado con las denuncias
por agresión sexual o acoso sexual. Y vamos con la otra cara D. Y la otra cara D yo creo que tiene un nombre claro. Julio Iglesias, el gran cantante español, que ha sido denunciado por 2 de sus ex trabajadoras por presuntos abusos o agresiones sexuales ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Saben ustedes que ha quedado eso en nada, que la Fiscalía determinó que no había jurisprudencia. Pero ¿qué hay detrás? Lo publicamos. ¿Por qué este parón? ¿Por qué de pronto todo para arriba con Julio ya era nada? ¿Dónde está Univisión? ¿Dónde está ese canal que gastó todo su dinero en esa investigación? Con los grandes periodistas que yo conozco, con Gerardo Reyes and Company, grandísimos periodistas que se han jugado el pellejo con los narcos colombianos y que ahora estaban para investigar la supuesta agresión de Julio Iglesias. ¿Dónde está Univisión? El canal que siempre con Julio ha estado a la greña, a veces bien, a veces mal, pero el canal que va a pagar todo si hay indemnización, porque es diario, no va a pagar nada. Hay una cláusula en la que Univisión se haría cargo de todos los gastos por la demanda de Julio Iglesias. Claro, dicen, escuchaba que en el 2023, justo después de la COVID, se presenta un señor en España y dice, tengo una cosa, y busca Es Diario. Hombre, si usted busca un periódico de referencia en el 2023, es El País en España. No es Diario. Empezamos ya con preguntas, ¿no? Y después, justo después de la COVID, cuando Julio Iglesias está en una batalla con sus enemigos en la República Dominicana, el grupo Punta Cana, con la familia Rainieri, con la que llegó como gran chef en 2010 a la República Dominicana, de la mano de su gran amigo, que sí era gran amigo, Óscar de la Renta, con la familia Rainieri, con la que cortó en 2018 y vendió todas sus participaciones en el grupo Punta Cana, el gran grupo por excelencia de aquella zona, que la reconvirtieron en lo que fue prácticamente Miami. Cuando Julio se va de Miami y le dice a su todavía mujer Miranda, tú a Miami y yo a las Bahamas y a Punta Cana. Y cuando se va de 2023, sale escopetado hacia las Bahamas y deja a la República Dominicana, que apenas va. Y cuando va, le paran el avión en el aeropuerto de Punta Cana, su aeropuerto, porque seguía manteniendo un pequeño parte del accionariado, que es de Rainieri. Es el gran aeropuerto, lo diga Rainieri o que lo diga nada. Porque precisamente a sus competidores, a un grupo de origen árabe, no le ha dejado hacer el aeropuerto en Bávaro. Señor Rainieri. ¿Y por qué se colocan y nombran personajes próximos en la República Dominicana al señor Rainieri? Y si Julio Iglesias era la imagen de la República Dominicana, el gran dios de la República Dominicana, ¿cómo se le ningunea? ¿Cómo se le para un avión en el aeropuerto de Punta Cana en enero de 2024 porque llevaba verduras y frutas de España y a lo mejor algún jamón? ¿A Julio Iglesias se le para un avión? Bueno, entonces son muchos los interrogantes. ¿Y por qué ahora Univisión está callando? ¿Por qué las denunciantes no dan la cara? ¿Por qué? Hay margen judicial. La Fiscalía dice no, pero no. Usted ponga la denuncia ante la Fiscalía, ante la Audiencia Nacional. Ponga la denuncia ante la Audiencia Nacional. Hombre, para ello hay que ratificarlo. Para ello no hay que ir a la Fiscalía a través de una organización como es la Red de Mujeres Mundial, pagada por Soros. Pagada por Soros. Hay que venir, se denuncia. Si de verdad la ha cometido Julio Iglesias, que será la justicia lo que tenga que determinar, se presenta una denuncia por agresión sexual. No se tiene que armar para que la Fiscalía interviniera a través de delitos a los trabajadores y trata de personas. Pero vamos a ver, si la trata de personas solo se puede juzgar en España, ¿cómo es posible que pusiera esa organización ese delito? ¿Para qué? ¿Para armar para que la Fiscalía pudiera intervenir al tratarse de un delito semipúblico? ¿Por qué se le pone precisamente también el tema de los trabajadores, cuando a sabiendas de que no hay jurisdicción, solo para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pudiera entrar? Pero les ha salido rana, quizá, o no han podido. Pero preséntense ante la Audiencia Nacional, tienen margen. Si el juez de la Audiencia Nacional se lo echa para atrás, porque dice que la Fiscalía ha dicho que no, cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Y en el caso de que la Sala de la Audiencia Nacional también determina lo contrario, cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Si queremos apurar y queremos ver la verdad y queremos que se sepa la verdad, pues vamos a apurar todas las posibilidades judiciales que nos da España. Porque si no, da la sensación que es que no se quería más que machacar a Julio Iglesias, que se ha conseguido, porque vamos a ver si saca su biopic, que ya tenía palabrado con Netflix este 2026, y que por ahora no se sabe nada de ello. Pero esto es lo que hay, es decir, que el caso de Julio Iglesias ha pasado de ser lo más de lo más, ahora mismo a mantener un silencio. No sabemos las trabajadoras, no sabemos nada de Univisión, no sabemos si la organización de Soros va a interponer una nueva denuncia, no sabemos nada. El caso está parado, la imagen de Julio Iglesias desde luego está tocada, la quiera o no, desgraciadamente para él, porque no sé si será verdad o no, será la justicia la que tenía que determinar, pero el caso hemos pasado del todo a la nada, y es desgraciadamente lo que está ocurriendo en muchas cosas, en la información, en España, en el mundo, que pasamos del todo a la nada, de la inmediatez. ¿O alguien se acuerda ya de Nicolás Maduro? ¿Alguno se acuerda ya de Nicolás Maduro? Pues sigue en una prisión de Nueva York y sigue helado de frío porque están cayendo las mundiales en Nueva York y no pueden salir ni los aviones. Fíjese usted, Maduro, que viene del Caribe, que viene con la guayabera, metido ahí en una prisión en Nueva York. Pero ya nadie se acuerda de Maduro ni de su mujer. Pero aquí sí, en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, en todos nuestros canales, y volvemos con nuestro último apartado, Galiacho Contesta. Y además le voy a contestar una cosa que nos han copiado, que nos han plagiado y que no nos han citado. Lo que sacamos en exclusiva, el por qué está enferma Isabel Sartorius. Desgraciadamente, una vida muy triste, la de que pudo ser la reina de España, de la que fue el amor de Felipe VI. Y empezamos con las preguntas. Elena Rubio me dice, ¿qué pasó realmente con Isabel Sartorius? ¿Por qué fue ingresada en un hospital, como se dice? No, vamos a ver, miren ustedes. El cierre digital sabía el tema delicado de la salud de Isabel Sartorius hace mucho tiempo. Pero el cierre digital no es nadie para contar lo que deben contar sus familiares. No es nada para infringir la ley de protección de datos. Sabemos y sabíamos dónde está Isabel Sartorius. Sabemos qué tiene Isabel Sartorius. Y lo guardamos y lo cuidamos, porque así debe ser el periodismo, no todo vale. Y cuando fue su cumpleaños, el 20 de enero, pues decidimos sacarlo, porque era una fecha importante, cumplía 61 años, la familia quería estar con ella, estar juntos, y de hecho estuvieron en casa de su madrastra, Nora, casada en su día con Vicente Sartorius, el padre de Isabel. Isabel vive una vida muy trágica desde hace mucho tiempo, con problemas que se han agudizado y que la han llevado no a ser ingresada en un hospital de Madrid, no, está en una residencia, en el centro de Madrid, muy cerquita de donde ella vivía, muy cerquita de donde vive su madre, y allí está ingresada. Todos creemos lo mejor, porque yo la conocí a Isabel siendo la novia de Felipe en Mallorca, una chica guapísima, inteligente, educada, que enamoró a Felipe VI, se lo digo yo porque estuve con ellos por las noches en Mallorca, porque entonces los príncipes se dejaban ver junto a los que éramos los periodistas. Y Isabel, pues bueno, luego ya saben su vida, se casó con Javier Soto, tuvo a una hija, Mencía, que hoy tiene 28 años, que vive en Londres y que es el ojito derecho de su madre. Luego se separó, porque no se llegaron a casar nunca, aunque vivían como si fueran casados, pero no se casaron. Y luego se unió a César Alierta, el que fue todopoderoso presidente de Telefónica, y fue una relación, bueno, pues para arriba, para abajo, con muchos altibajos, hasta que murió Alierta hace apenas un año. Y desde entonces Isabel pues ha estado pues para arriba, para abajo, pero desgraciadamente sin levantar cabeza. Y ahora pues se encuentra acompañada, sale muy poquito, porque pierde la noción, porque pierde un poco dónde se encuentra y sale siempre acompañada, pero tiene el cariño de todos. Lo que pasa es que va a ser un proceso largo, complejo,
en este centro de Madrid, donde se le cuida, donde se le mima y donde sus amigas y amigos pues van a verla, la sacan de paseo, pero siempre la acompañan porque desgraciadamente pues no tiene todas sus voluntades como quisiera tenerlas. Y lo contamos en el cierre y nos han plagiado y no nos han citado. Pero, como diría de nuevo el Quijote a Sancho, ladran, luego cabalgamos. Y seguimos cabalgando en el cierre digital y seguiremos dando primicias, nos citen o no nos citen, los plagien o no nos plagien. Siempre adelante, como les digo a los redactores. Segunda pregunta, ¿qué pasa con el caso Sancho? Con el hijo de Rodolfo Sancho, con Daniel el chef. Pues que está, como les hemos contado, también en parón, pero en semanas decisivas y cruciales, porque el recurso no se ha determinado todavía y está en tela de juicio si es cadena perpetua, si puede volver a España o no. Habrá novedades en las próximas semanas. Todavía los abogados de Sancho no quieren decir nada porque no saben para dónde puede ir el aire, aunque todo apunta a que Sancho se quedará en Tailandia. Pero será en los próximos días donde sabremos novedades, pero ya les digo que va a haber novedades muy temprano ya en el caso Sancho. Y la última pregunta, me preguntan acerca de otra noticia que ha saltado a la actualidad, que es la del sacerdote corresponsal de Antena 3 en Roma, Antonio Pelayo, en el Vaticano. ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Cuándo es su juicio? Bueno, saben ustedes que hace un año, en mayo del 2025, a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, precisamente durante las fumatas, pues el corresponsal de Antena 3, el sacerdote Antonio Pelayo, que vive muy cerca de la Embajada Española, una residencia, porque él es asesor, o ha sido asesor desde los tiempos del exalcalde de La Coruña, de Paco Vázquez, como embajador ante la Santa Sede, se situó como asesor de España, de la Embajada ante la Santa Sede, porque tenía poder, potencia, porque lleva muchos años en el Vaticano, conocía a los papas, pues se situó. Y allí parece ser que llevó a un amigo, mucho más joven que él, y que parece ser que presuntamente pues hubo abusos o agresión sexual, y que posteriormente han salido a la luz, como ha recogido nuestros compañeros del diario El Mundo, que aquí sí citamos, pues donde se arrepiente posteriormente, la noche después, a la del 23 de mayo del 2025, cuando ocurrieron los hechos en su residencia, y donde, bueno, pues salen unos mensajes, pide perdón, reconoce su error, incluso le quiere regalar a la víctima un Dalí veneciano, un cuadro que le había prometido, ¿no? Y a partir de entonces la Fiscalía italiana toma medidas y lo va a juzgar y lo va a sentar en el banquillo ante el Tribunal de lo Penal de Roma el próximo día 14 de mayo, es decir, casi un año después de cuando ocurrieron los hechos. Y bueno, y lo tiene un poco difícil porque será un juicio oral en el que se le acusa de presunta agresión sexual. Y aquí se lo hemos contado, como se lo vamos a ir contando a lo largo de todos estos meses, de nuevo, en el hilo de la cometa, en su podcast favorito. No nos dejen, acompáñennos y seguro que se van a divertir y seguro que se van a informar. Siempre aquí, en el hilo de la cometa, en su podcast favorito. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y les espero el próximo jueves, en el hilo de la cometa.